Grabación. Sí. Muy bien, y ahora sí, oficialmente buenos días y bienvenidos a toda esta comunidad latinoamericana que nos está acompañando el día de hoy. Mi nombre es Carolina Taborda, trabajo en Cybersec y el día de hoy tenemos este espacio que estamos compartiendo con estos grandes expertos en materia de tecnología y ciberseguridad como son Daniel Aguirre, Systems Engineer, y Carlos Alcaraz, Regional Sales Director de Illumio. El día de hoy vamos a estar hablando, Carlos y Daniel, sobre la importancia de la microsegmentación y su funcionamiento, haciendo lo visible y lo visible, lo invisible. Es un poco de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Bienvenidos y buenos días, Carlos y Daniel. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos nuestros compañeros que que se unen a esta sesión, nos dan la oportunidad de presentarles esta sesión. Igual muy contentos de participar. El objetivo es de llevarles y compartirles nuestra experiencia de los últimos años que hemos venido trabajando en proyectos de microsegmentación con diferentes tecnologías, con diferentes enfoques y bueno, esta sesión recopila un poco el por qué es importante habilitar este mecanismo, este tipo de controles y, y creo que se van a ver reflejados en algunos a lo largo de la presentación. em, en la experiencia que hemos cruzado, que hemos tenido. Y bueno, vamos a dar inicio. La sección inicial son unas láminas que voy a estar compartiendo con ustedes. Posteriormente vamos a utilizar una plataforma que tiene Daniel actualmente para mostrar un flujo de trabajo de microsegmentación y vean que, bueno, eh, no solamente haciendo visible lo invisible, sino también haciendo fácil lo difícil. Y bueno, gracias por la oportunidad. Entonces, la premisa, desde el punto de vista de por qué tenemos que hacer un proceso de microsegmentación, qué es, de dónde, a partir de dónde surge. Y bueno, hace 30 años podríamos habilitar mecanismos y controles de seguridad que bien podríamos tener identificados a través de aplicaciones pues, muy tradicionales en centros de datos que controlábamos a través de cuatro paredes, ¿no? Entonces, a medida de que estas aplicaciones fueron evolucionando, ya no solamente eran de tres capas, sino que empezaron a modernizarse, a utilizar tecnología y código moderno. Empezaron no solamente a estar en un centro de datos, sino empezaron a expandirse dentro de la organización, dentro de los diferentes centros de datos, las extendimos a las nubes. Y no solo ello, sino que la manera de consumirlas también cambió. No era un usuario en un edificio accediendo a una aplicación em, consolidada en una área o restringida en un área física, sino que ahora pues ya la podríamos acceder desde nuestra casa, desde nuestras diferentes sucursales, oficinas remotas, y bueno, toda esta evolución nos llevó a que, bueno, tuviéramos un perímetro que se iba disolviendo y que esa línea entre qué se encuentra dentro y qué se encuentra fuera de lo que estoy yo buscando proteger, era cada vez más difícil de dibujar, ¿no? Entonces, con este reto, esta evolución y esta modernización, lo que también trajo, si bien fue mucha eficiencia para nuestros negocios y también trajo mucha facilidad de consumo y modalidad de consumo desde el punto de vista de la flexibilidad de las aplicaciones, muchas en modelos SaaS, fáciles de consumir, eh, algunas donde ya no nos tenemos tanto que preocupar por algunos elementos de seguridad, pero
al final el control, la información y los mecanismos de confidencialidad permanecían ahí. ¿Qué sucedió? Que esta superficie donde nosotros controlamos todos nuestros activos informáticos, pues se incrementó. Estas, Esto generó pues que las brechas y las amenazas continuaran extendiéndose, que viéramos más vulnerabilidades y bueno, por lo tal, por ende, nos enfrentamos a un reto de seguridad pues, muy difícil al que teníamos hace 30 años, ¿no? Por lo tanto, pues el modelo de seguridad que veníamos utilizando tiene que adaptarse a este tipo de entornos, ¿ok? Entonces, por qué un ataque después de habilitar tantos controles de seguridad y tantas inversiones y millones de dólares que invertimos todos los años en seguridad, por qué nos siguen impactando? ¿Por qué seguimos teniendo ataques, no? Entonces es algo muy simple de explicar, ¿no? Y la respuesta es porque las redes son planas. Hay muchos segmentos, hay muchos entornos, muchas áreas dentro de nuestros centros de datos y dentro de la infraestructura que estamos protegiendo, on-premise, nubes, edge, sucursales remotas, home office, donde hay muchos elementos interconectados en redes que son planas. Voy a dar ahora un ejemplo, ¿no? Entonces, los ataques se han modernizado también y las herramientas que también son muy modernas y muy potentes que tenemos hoy, que utilizamos hoy en todas las organizaciones, también pueden tener fallas, pueden omitir alguna detección. Y cuando esto sucede, es aquí donde viene un gran reto, un gran problema. Y esto es que estos incidentes, eventos, van a ser muy bien aprovechados para moverse lateralmente dentro de las organizaciones. Entonces, imagínense ustedes todas esas inversiones que se encuentran haciendo y si les doy el dato estadísticamente hablando, todas las inversiones que estamos haciendo para proteger todo nuestro norte-sur es aproximadamente el 20-30% de todo el tráfico en el centro de datos, ¿sí? El otro 70-80% es lateral. Y ahí es donde no estamos haciendo tantas cosas, ¿no? Entonces, por eso es tan relevante modernizar el modelo, la arquitectura de seguridad y poner los controles de una forma que se adapten a esta nueva necesidad. Por lo tanto, en estas redes hiperconectadas, el movimiento lateral es el gran riesgo y una red plana queda totalmente indefensa ante una situación, una vulneración, una brecha y seguramente va a ser muy exitoso, ¿no? En muchos casos escuchamos a usuarios que dicen, bueno, yo tengo una segmentación física y utilizo VLANs y algunas técnicas de comunicaciones para hacer este tipo de control. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de cuál es el efecto, ¿no? Que pasaría si nada más ustedes dependen de eso, ¿no? Cuando tú tienes un tipo de ataque, bueno, esta es la disponibilidad de tus recursos, ¿no? Entonces, eso es tal cual lo que va a pasar y va a continuar repitiéndose dentro del centro de datos cuando tú tienes alguna afectación. El movimiento lateral este efecto se va a presentar. Cómo nos podemos preparar entonces y qué tipo de arquitectura o estrategia de seguridad debemos de seguir? Pues es Zero Trust. Y esto básicamente Zero Trust es una estrategia de ciberseguridad nos ayuda precisamente a detener estas brechas, estas intrusiones y ciberataques mediante algo muy simple, la eliminación del factor de confianza en todos los sistemas digitales. Es decir, quitarle el factor de confianza a la red. Suena muy simplificado el concepto, pero es que es el fundamento, es uno de los conceptos, es el pilar central, es el eje central de la estrategia de Zero Trust. No lo digo yo, lo dicen los analistas y una persona que ahora les muestro también. Gartner tiene este reconocimiento
el control de microsegmentación como un control que es una implementación que deben utilizar y que van a estar utilizando las compañías cada vez de una forma más frecuente, ¿sí? También una predicción, ya no fue pues predicción, esto ya es prácticamente un reporte porque esto es un reporte de 2023 donde la predicción sí definitivamente era para una serie de tecnologías con una amplitud de hasta 10 años, ¿no? Sin embargo, en ese 2023 observamos tanto para Zero Trust en la parte de networking, eh, así como para la parte corporativa, los elementos de microsegmentación, los factores de microsegmentación, como una adopción generalizada en las organizaciones de 0 a 2 años, es decir, que iban a suceder prácticamente de forma inmediata, ¿no? En tiempo real iban a estar sucediendo mientras escribían ese reporte. Y esto es, bueno, básicamente una de las vistas que ellos presentan y de los elementos de los análisis que ellos hicieron para, donde determinan que este concepto de microsegmentación es una práctica que se va a generalizar dentro de las organizaciones y de los modelos de seguridad modernos. También John Kinderberg, que es el creador, es el padrino del Zero Trust y la persona que escribió el primer enfoque y el primer modelo de Zero Trust. Y uno de los elementos de los factores que él resalta es este factor de confianza específicamente es bien peligroso y es una vulnerabilidad que va a ser explotada. Este factor de confianza, por ende, es un gran riesgo que tenemos que controlar, mitigar. Y bueno, en su documento llamado la arquitectura de Zero Trust Networks, este documento fue creado por John Kinder en 2010. Habla precisamente de la experiencia que estaba siendo compartida por las compañías para hacer segmentación utilizando infraestructura o recursos de redes. Y entonces dice, bueno, te voy a hacer una analogía, hacer una segmentación física o lógica utilizando VLANs, es como si pusieras las líneas amarillas en la carretera, ¿sí? Es un control que a veces te va a prevenir, te está diciendo que no pases esa línea amarilla. Pero realmente no hay ningún mecanismo que lo fuerce, ¿no? Que realmente no te impida pasar, ¿no? Y eso es lo que pasa realmente cuando haces este tipo de mecanismos, ¿no? Por lo tanto, este tipo de retos y este tipo de componentes de cómo mejorar y cómo habilitar esos controles y hacer un enforcement, es decir, aplicar estos elementos de microsegmentación, dice, todas las redes deben de ser creadas en este futuro utilizando mecanismos de segmentación por default, de manera nativa. Bien importante es, lo sabemos hoy, pero es que esto fue escrito hace 15 años, ¿no? Y entonces, ¿cómo recomienda John Kinderbach, el creador de este concepto de microsegmentación, adoptar este mecanismo? Es identificando primero, pues, aquellas aplicaciones que son las críticas de mi negocio. Hicimos un Business Impact Analysis, determinamos que mi negocio pierde dinero si yo no tengo la disponibilidad o yo pierdo acceso a este grupo de aplicaciones que son fundamentales para mi operación. Y esas se las llama joyas de la corona. No todas las aplicaciones que existen dentro de la organización tienen estas características. Hay unas que también son importantes, pero tienen un rol secundario y algunas otras tienen un rol inclusive terciario. Entonces, la recomendación que él hace es ejecutar un viaje, Zero Trust, microsegmentación. No es un control que se activa de un día para otro, es un viaje, es un proceso. Y él recomienda conocer el proceso, aprender del proceso, conocer la organización, el entorno, aprender, practicar
y llevar este mecanismo mapeo realista de control de acceso y empezar a eliminar la confianza en esas aplicaciones que son las más importantes para mi negocio. Y empiezo con la aplicación uno y 2 y 3 y 4 y 5 y luego tal vez voy a alguna secundaria y luego regreso y es un proceso totalmente iterativo. Entonces, un poco hasta ir cubriendo toda nuestra superficie de ataque. Entonces, gráficamente lo que tenemos que hacer es evitar este tipo de patrón, es decir, no debemos tener o permitir que en nuestra red existan segmentos en los cuales este riesgo se pueda explotar. Una carga de trabajo que es afectada por una vulnerabilidad, por más sencilla que más sencilla por más que la tratemos a veces de minimizar, si es exitosa un ataque ahí, vamos a perder todo ese segmento, toda esa infraestructura, inclusive podemos perder todo un centro de datos, ¿no? Y lo mejor es, entonces, en cambio, pues en vez de tener redes así planas, lo que la propuesta y lo que tendríamos que estar haciendo es adoptar una postura en la cual la red es la misma infraestructura, los mismos recursos, pero lo vamos a empezar a dividir en segmentos lógicos más pequeños, más controlables. Y no solamente los que yo tengo en mi entorno on-premise, sino tenemos que pensarlo en todos los recursos que se encuentran conectados a nivel multidata center, nubes y también centros de distribución, sucursales, home office y todos los usuarios que forman parte. Esto es un verdadero modelo de Zero Trust en funcionamiento que te va a permitir ir haciendo y partiendo la red en segmentos cada vez más pequeños hasta que tengas la más mínima expresión de control de acceso. ¿Ok? Entonces, bueno, asume que vas a ser atacado. Esta es una premisa bien importante. Y cuando esto suceda, la microsegmentación es lo que te va a salvar para que esas aplicaciones que son críticas para tu negocio sigan operando. La microsegmentación te va a permitir que tu negocio no siga produciendo, inclusive si te encuentras bajo ataque en ese momento. ¿Por qué? Porque te va a dar esa capacidad, como lo vimos en esta gráfica, te va a dar la capacidad de que tal vez el ataque sucedió en una sección de tu centro de datos. Y entonces ahí tu equipo de respuesta va a estar trabajando y concentrado en esa área, pero no se va a mover. Ese ataque no va a propagarse. Tú sabes en dónde está y tu operación va a continuar funcionando. Pero basta, o sea, con todos aquellos elementos de seguridad que ya tenemos desplegados el día de hoy, que hemos invertido tanto en capacitación, en infraestructura, en tecnologías, en licenciamiento, etcétera, etcétera, alguno va a fallar y en alguno nos van a pegar. Entonces tenemos que tener esta mentalidad en la que más vale estar bien preparados para cuando esto suceda, para poder trabajar en un mecanismo no de respuesta, sino de contención. Esa es la estrategia. ¿Ok? Entonces, las amenazas van a continuar, se continúan propagando. A principios del 2000, lo que veíamos y la estrategia, digamos, la tendencia era vamos a separar, mantener a los malos afuera, los sistemas seguros adentro. Después necesito mejorar mis mecanismos de detección, necesito mejorar mis mecanismos de respuesta, necesito saber en dónde están los atacantes, ¿ok? Y hoy las redes modernas utilizan una estrategia de contención. Necesitamos identificar y quitarle este factor de confianza a la red para entonces nosotros poder tener esta capacidad de minimizar el impacto cuando esto suceda, ¿no? Y bueno, les voy a dar un par de pasos sobre cómo resolvemos utilizando
una tecnología de microsegmentación, cómo resolvemos este reto. Y el punto número uno es, tenemos que eliminar todos los puntos ciegos de la red. Necesitamos prender la luz, necesitamos tener visibilidad total de todos nuestros recursos conectados a nuestra red, en el on-premise, nubes, en todas partes. Y sí, ese mapa no va a ser un mapa bonito, va a ser un mapa donde la cantidad de conexiones les va a aterrar, les tengo que ser bien honesto. Pero afortunadamente las herramientas ayudan tanto y la evolución que tienen tienen tantas bondades que les va a permitir poder un orden a toda esa telaraña de conexiones, les va a dar les va a permitir poner un orden con el sentido, con el sentido de negocio especialmente personalizado. Cada empresa es totalmente diferente. Entonces, este orden va a ser con base al perfil de negocio de cada uno de cada uno de ustedes, ¿no? Y entonces algunas técnicas que se utilizan para crear estos mapas bien ordenados, bonitos, son etiquetas políticas, gestión mediante atributos en lugar de características estáticas como pueden ser las direcciones IPs, ¿no? Y bueno, de esta forma puedes entonces obtener un resultado donde tienes muy claramente ordenada tu infraestructura, tus recursos, tus conexiones. Y cuando aquí yo veo una línea roja, es porque yo sé que ahí en ese momento hay algo que me está, hay conexiones que están siendo bloqueadas y ya sé exactamente en dónde tengo que buscar. Entonces, esta es la forma de resolverlo. em, desde el punto desde tener un solo lugar centralizado que te permita visualizar y tener toda esta serie de elementos. Esto es la mejor manera de poder tener la visibilidad, el control y la capacidad de poder contener y reaccionar cuando tengas algún tipo de incidente. Cuando nos recomendaba John Kinderberg este proceso de la curva de valor y de adopción de Zero Trust, el flujo es un proceso repetitivo donde tú empiezas con este proceso de descubrimiento de aplicaciones, de recursos conectados, sus dependencias, quién habla con quién, se hace el proceso de modelado de políticas, se aplican esas políticas y se restringe. Es decir, cerramos y contenemos esa aplicación, esa carga de trabajo, ese servidor. ¿Ok? Y bien, ahí el momento de hacer otro segmentation es ahora, lo dicen los analistas, John Kinderberg estuvo ahí hace 15 años, nos lo viene diciendo hace 15 años, pero hoy la realidad es que lo vemos todos los días, es mejor herramienta que desde el punto de vista de prevención nos ayuda a tener una clara identificación del riesgo, saber en dónde está dentro de nuestra red. Es mucho más fácil poder operar una red con este orden, ¿sí? Que primero no saber en dónde están esas conexiones y no entenderlas. Entonces, una vez que las organizamos y tenemos este orden, entonces podemos tener esta prevención, una clara identificación del riesgo, una óptima forma de entregar políticas de seguridad y por supuesto vamos a estar preparados para contener ataques, ¿no? Y bueno, nos va a servir también para pues dar cumplimiento a muchas normas y frameworks de seguridad, de cumplimiento normativo, etcétera. En el demo que vamos a hacer ahora, les vamos a mostrar cómo a través de este mapa, que está en la nube, básicamente lo que hace este mapa es que va a controlar y va a administrar las diferentes cargas de trabajo que se encuentran en nuestro entorno de pruebas. Y bueno, en este caso se va a utilizar una plataforma de la compañía Illumio y un producto que se llama Zero Trust Segmentation Platform. Em,
el proceso de microsegmentación es un journey, es este viaje a través de esta montaña. Imaginemos que todos los que estamos aquí conectados vamos a hacer este viaje juntos. Vamos a empezar hoy, 26 de marzo, y vamos a ir a la Concagua y vamos a hacer todos este mecanismo donde vamos a trabajar en la visibilidad de nuestros flujos, de nuestro tráfico, empezar a aislar las aplicaciones, darle el sentido de negocio, aplicar estas reglas de microsegmentación y después llevarlo a toda la organización. Quiero ahora pasar muchas gracias. Le quiero dar el espacio ahora a Daniel para que muestre em, cómo con este mapa de dependencias de aplicaciones es posible ejecutar este ciclo y llevar a cabo este proceso de microsegmentación de una forma efectiva, eficiente y muy simple y muy intuitiva. Adelante, Daniel. Gracias, Charlie. Si me dejas compartir. Y por favor, me dejan saber si pueden ver mi monitor. Un segundo nada más. Aquí pueden ver mi monitor. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a ver lo que Carlos comentó ahorita, que en una muy buena explicación. Vamos a verlo cómo lo podemos realizar desde una perspectiva, digamos, práctica, justo si tuviéramos acceso a nuestra consola y tuviéramos desplegada la solución de Illumio de Zero Trust Segmentation. Y bueno, esta sesión va a ser para darles un pequeño recorrido de nuestras funcionalidades e incluso hacer un pequeño ejercicio de cómo podríamos segmentar e incluso microsegmentar una aplicación. Y bueno, Carlos comentaba algo bien importante, ¿no? La visibilidad es el punto de partida, porque aquí es donde podemos literalmente, como nuestro nombre de marca nos dice, iluminarnos con respecto a qué es lo que está pasando en un ambiente. Vamos a partirlo en dos grandes soluciones. Nos vamos a enfocar ahorita más en la parte de las cargas de trabajo on-premise a través de servers y en endpoints, donde yo puedo desplegar mi solución. Sin embargo, nuestra solución también puede ser desplegada en entornos de nube sin la necesidad de instalar agentes. Aquí lo que hacemos es obtener una visibilidad de los diferentes recursos de la nube, así como también obtener información, por ejemplo, de flujos de datos que pudieran estar pasando en los diferentes entornos de nube. ¿Cuál es el objetivo principal? La primera parte va a ser tener una visibilidad de lo que está pasando, digamos, en nuestro entorno. Y sí, sé que esta vista a lo mejor no me está arrojando ningún valor, ningún tipo de información, pero esta vista está consolidando prácticamente todos los resúmenes de todas las comunicaciones que están pasando en el entorno, en donde ya sea que yo tenga desplegada nuestra tecnología, por ejemplo, en un servidor, o incluso, por ejemplo, cargas de trabajo en la nube, en este caso Azure y en este caso AWS, así como equipos y entornos en donde quizá yo no puedo desplegar un agente, pero por el mero hecho de reportar flujos hacia un activo en donde yo sí tenga desplegada nuestra tecnología, pues literalmente yo puedo tener, digamos, esta visibilidad. Ese es el primer punto, es obtener toda la información. El paso siguiente es, ¿qué voy a hacer con tanta información para poder tener digamos, datos accionables? Lo que tengo aquí en realidad son datos. Cuando yo tengo esta información con contexto, lo puedo convertir en información. Por ahí comentó Carlos que una parte bien importante de nuestro proceso es la capacidad de agrupar los activos bajo diferentes etiquetas. Y las etiquetas meramente se traducen a criterios en donde yo pueda hacer una agrupación dinámica de mis objetos. No se trata de que yo voy agregando a estos grupos de forma manual las etiquetas, sino que a partir del discovery de los activos, yo pueda ir precisamente clasificando activos por ubicaciones. Una ubicación puede ser un data center, el data center de DRP, puede ser incluso una ubicación lógica como la nube. Ambientes, todas las compañías por lo general tienen ambientes de desarrollo, un ambiente, por ejemplo, de DMZ, un ambiente de usuarios finales, por ejemplo, un ambiente de PCI para temas de cumplimiento. Las aplicaciones, obviamente, es lo que da vida al negocio. Entonces, en las aplicaciones es justo donde yo puedo modelar
las N cantidad de aplicaciones que pueda tener mi negocio, y a final de cuentas una aplicación también se puede componer de múltiples roles o capas. Si se dan cuenta, aquí yo estoy pidiendo a Illumio que me organice de forma, digamos, jerárquica estos grupos de manera práctica para que toda esta información que yo estaba viendo lo pueda representar en este momento bajo esta vista. ¿Qué es lo que muestra esta digamos, información gráfica? Me muestra que, por ejemplo, hay comunicación de entornos de usuarios finales hacia plataformas de nube. Obviamente los usuarios sabemos que tienen que consumir servicios y muchas veces los servicios ya sea que estén hospedados en algún data center o bien que estén hospedados en alguna de las nubes. Aquí precisamente estamos viendo estos, digamos, elementos de conexión. Algo importante, Illumio no es que nos haga una topología de la red, pero aquí de forma natural estamos viendo en dónde están hospedados los servicios de los servicios y los aplicativos. Ahora, si yo doy un doble clic, por ejemplo, estoy empezando por una agrupación del tipo de cómputo que estoy teniendo donde está teniendo el procesamiento de las cargas de trabajo. Yo puedo irme, por ejemplo, a una vista a nivel de ubicaciones, de tal forma que puedo ver que mi entorno de usuarios está generando o está creando consultas precisamente a cualquiera de estos entornos. Nuevamente, yo también aquí le puedo dar un clic, por ejemplo, y aquí yo también puedo ver de mis entornos de usuarios finales la misma agrupación por ubicaciones. Y así yo me puedo ir, digamos, ampliando niveles de profundidad. Por ejemplo, una vez que yo tengo la información por ubicaciones, puedo irme, por ejemplo, por la parte de entornos, es decir, qué usuarios están consumiendo, por ejemplo, flujos de mi entorno de producción, de staging, de desarrollo, de PCI, etcétera. Algo que yo puedo hacer, si se dan cuenta, esta vista se puede ir creando, digamos, en profundidad y elaborando. Sin embargo, yo puedo crear también, digamos, visualizaciones muy específicas con respecto a alguna aplicación. Por ejemplo, voy a seleccionar una aplicación. Aquí simplemente estoy seleccionando el valor de una etiqueta, que yo sé que esta etiqueta está mapeada a alguna aplicación, y la estoy considerando como en el campo de destino. Es decir, quiero saber qué aplicativos o qué entornos están consumiendo datos de mi aplicación de ordering. Algo que yo también puedo hacer es tener esta consulta de flujos en la última hora, últimas 24 horas, última semana, último mes, o incluso si nuestra retención y el volumen de flujos que estamos consumiendo nos da la característica o la posibilidad, hasta 95 días disponibles de flujos históricos para hacer este análisis, digamos, de aplicaciones. ¿Qué es lo que yo veo de forma inmediata? Estoy viendo que, por ejemplo, hay una comunicación entre un ambiente de producción a un ambiente de desarrollo. Que esto es un caso, digamos, típico que a veces yo quisiera segmentar y recurro a herramientas, digamos, tradicionales de segmentación como un firewall. Sin embargo, sabemos que muchas veces se pueden crear excepciones para no permitir el tráfico entre ciertos, digamos, ambientes. Y aquí nosotros, mediante nuestra tecnología, es que podemos identificar aún así si está pasando este tipo de comunicación y actuar en consecuencia. Lo que estamos viendo aquí de forma inmediata es de que estos flujos están siendo bloqueados. Estoy viendo estos canales de comunicación. Si se dan cuenta, son canales que viajan en las dos vías, es decir, de un ambiente de desarrollo a un ambiente de producción dentro de la misma aplicación, así como de la aplicación de producción a la misma aplicación en el entorno de desarrollo. Estos son flujos que vale la pena identificar. Sin embargo, ahorita yo estoy viendo que inmediatamente tengo una política de bloqueo. ¿Por qué esta política de bloqueo? Simplemente lo que me está diciendo es que no va a haber una comunicación entre un ambiente de producción a desarrollo y viceversa. Yo puedo crear este tipo de políticas, si lo queremos llamar así, como de macrosegmentación o una segmentación por zonas entre producción y desarrollo. Sin embargo, ahorita me quiero enfocar un poco más a la capa interna de la aplicación, a cómo esta aplicación, por ejemplo, de ordering en el entorno de producción, también tiene comunicación incluso entre sus capas internas. Algo que yo puedo ver de forma inmediata, si se dan cuenta, es de que la aplicación de monitoreo, las compañías tienen aplicaciones de monitoreo y estas obviamente requieren tener acceso para poder validar la disponibilidad de los servicios. Esta aplicación, por ejemplo, yo puedo ver que tiene flujos en color verde. ¿Qué quieren decir estos flujos en color verde? Son flujos que están pasando a través de una herramienta y a través, por ende, de una política que está permitiendo que prácticamente cualquier carga de trabajo etiquetada bajo el ambiente monitoring, producción y Nagios, que es la herramienta de monitoreo,
hacia cualquier carga de trabajo que tenga desplegada la tecnología de Illumio, por específicamente el servicio de Nagios, en este caso, va a poder acceder a la infraestructura. Por eso yo estoy viendo estos flujos en color verde. Algo importante para no perdernos en tantos colores, en tantos tamaños, en tantos círculos, algo que proveemos precisamente es un mapa de leyenda para que en todo momento yo pueda identificar el significado de los flujos. Por ejemplo, ahorita voy a explicar los flujos que están en amarillo, que es lo más común cuando empezamos en un proceso de Zero Trust Segmentation. Y algo también bien importante, el tener el significado de cuál es el estatus de enforcement actual. Algo que yo puedo hacer con Illumio es que previo a implementar una regla que pueda llegar a afectar la producción, yo puedo crear estas políticas y puedo evaluar su impacto con respecto a los flujos que ya he guardado previamente para saber si esos flujos potencialmente podrían ser bloqueados o van a ser permitidos. Si lo queremos llamar es como un modo de simulación, evidentemente para evaluar el impacto. Entonces, aquí voy a hacer un ejemplo de cómo segmentar esta aplicación de ordering y cómo precisamente controlar el ingreso. Algo que comentaba Carlos muy importante es, lo más importante en un proceso de microsegmentación es reducir la superficie de ataque. Y simplemente reducir la superficie de ataque, aquí vamos a evaluar, por ejemplo, que esta aplicación de ordering está teniendo comunicaciones por puertos que quizás son válidos para el negocio y que si yo no tengo una regla explícita para que permita ese flujo, si yo decido poner las cargas de trabajo de esta aplicación de ordering en un modo de protección full, literalmente voy a estar restringiendo el tráfico. Es decir, estoy siendo muy restrictivo que la aplicación pues no tiene comunicación con un entorno. Lo que se trata es crear reglas puntuales, reglas basadas en el mínimo privilegio y que incluso aquí también lo vamos a ver, cómo poder crear reglas de segmentación al interior de la misma aplicación. Un concepto que se llama nanosegmentación o microsegmentación también. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es, a partir del análisis de flujos que yo estoy teniendo en este caso, aplicación de ordering en el ambiente de producción, voy a segmentar y voy a controlar el tráfico que estoy recibiendo por parte de una aplicación de entrada. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Si se dan cuenta, es un solo flujo en estas últimas 24 horas. Sin embargo, esto se puede ampliar con respecto a la ventana de evaluación. Yo selecciono los flujos, y aquí me doy cuenta que Illumio, sin la necesidad de recurrir a las direcciones IPs, que es muchas de las veces la forma en que hacemos seguridad tradicional, sino utilizando meramente las etiquetas, yo puedo crear estas reglas de una forma muy fácil. ¿Qué es lo que voy a hacer? Selecciono permitir las conexiones seleccionadas y en automático Illumio me va a generar una política o me está proponiendo crear una política desde la perspectiva de la aplicación destino. ¿Qué quiere decir? La aplicación de ordering en el ambiente de producción. Esto en automático se va a convertir en el enfoque de mi regla. Y yo aquí estoy indicando únicamente los elementos o las aplicaciones y las capas específicas, algo bien importante, que van a poder comunicarse con esta aplicación, específicamente también en su capa de base de datos. Aquí esta política se va a leer como cualquier origen de la aplicación Asset Management en el ambiente de producción que tenga ubicación en California y que sea la capa de procesamiento, se va a poder comunicar con la aplicación de ordering en el ambiente de producción, en el centro de datos de California, en la capa de base de datos. Solo así yo estoy limitando a quién voy a programar estas reglas y específicamente por el servicio de Postgres SQL. Algo que podemos hacer es si yo quiero a lo mejor ser un poco más laxo en un principio para no bloquear a lo mejor, para no definir roles muy puntuales, yo podría quitar estas etiquetas y a lo mejor hacer la regla un poco más amplia. Es algo que yo puedo hacer, editar o modificar esta regla antes de, digamos, de que entre en operación. Ahora algo importante. Yo puedo guardar la regla y evaluar su impacto o puedo guardar la regla y aprovisionarla de forma inmediata. ¿Qué quiere decir aprovisionar de forma inmediata? Que en ese momento Illumio va a identificar cuáles son las cargas de trabajo asociadas tanto con el origen como con el destino. Y lo que va a hacer a partir de ese momento es ir a los agentes de nuestra tecnología y programar las reglas directamente en el firewall del sistema operativo que reside en este caso.
Entonces, Illumio es una solución que programa el firewall del sistema operativo local y no depende de controles o componentes, por ejemplo, que puedan llegar a intervenir el kernel. Nuestra intervención es muy transparente y simplemente lo que hacemos es programar el firewall del sistema operativo. Ahora bien, si se dan cuenta, yo estoy ahorita en una vista que se llama Draft View. La vista draft como su palabra lo indica, es como un borrador. Es decir, aunque la regla está provisionada, yo quiero evaluar cuál va a ser el impacto de esta regla que creé, en este caso, solo sobre un solo flujo. Y si se dan cuenta, previamente yo estaba viendo que el acceso a la aplicación de ordering por parte de la aplicación Asset Management estaba en un color amarillo. Color amarillo nos dice que que no había una regla en realidad y que por ende, en el momento en que yo decida pasar estas cargas de trabajo en modo full enforcement, el tráfico sería bloqueado. A partir de este momento, en esta vista borrador, con los flujos previamente colectados, ya me está diciendo tu política va a permitir acceso de la aplicación Asset Management solo por el flujo que tú permitiste. Ahora bien, me voy a ir a una segmentación interna de esta aplicación. Aquí lo que yo quiero hacer es identificar las capas y permitir los flujos de comunicación de esta aplicación, porque nuevamente recordemos que lo que vamos a hacer al último es habilitar el full enforcement de nuestra aplicación. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí yo tengo, si se dan cuenta, muchos más flujos, algunos ya permitidos, algunos restringidos. Como los vimos, los permitidos, por ejemplo, son de la aplicación, en algunos casos Nagios, en algunos otros los flujos que ya permití previamente, y reglas de bloqueo, como ya lo había explicado, ¿no? De producción a desarrollo, etcétera. Yo puedo filtrar los flujos para únicamente ahorita identificar cuáles son en los que me voy a poner a trabajar. Los flujos que no tienen una regla. Y aquí yo puedo crear precisamente estas reglas para identificar, por ejemplo, la lógica de mi aplicación. Si yo veo que el origen y el destino es la misma aplicación, ordering production, literalmente yo voy a estar creando esas reglas de comunicación internas o intra-tier desde la aplicación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Mismo proceso, selecciono estos flujos que para mí son de interés en este momento, permito las conexiones y aquí vamos a ver que en automático la solución sobre la política que ya previamente definí va a crear precisamente nuevas reglas. ¿Qué es lo que me va a hacer? Me va a proponer 4 reglas. Aquí yo puedo ser muy granular y eso es el concepto de nanosegmentación. Para definir que, por ejemplo, de la capa más externa que es Load Balancer hacia la capa web, nuevamente esto lo hicimos a partir de los flujos que ya observamos nosotros. Por este puerto específico quiero permitir esta comunicación. Esta es una estrategia muy granular en donde si se llega a dar un patrón de comunicación entre capas que no se haya definido previamente, pues simplemente este tráfico va a ser bloqueado. La realidad es de que yo podría partir de un enfoque en donde yo diga, de ordering production como origen a ordering production como destino, cualquier carga de trabajo al interior de la aplicación se pueden hablar libremente. Yo puedo crear una política también un poco más, digamos, laxa. Sin embargo, aquí vamos a ver precisamente cuál es el impacto cuando yo defino estas reglas entre capas de la aplicación. Guardo mi cambio, aprovisiono. Si se dan cuenta, yo no tengo que utilizar ni direcciones IPs, ni elementos tradicionales con los cuales estamos acostumbrados a hacer una segmentación. Y ahora vamos a ver precisamente si yo le pido que me muestre esos flujos permitidos de mi aplicación de ordering en el ambiente de producción. Vamos a ver que estos flujos ya se están permitiendo en este momento. Si se dan cuenta, aquí yo tengo las comunicaciones externas, extra-tier de mi aplicación e intra-tier de mi aplicación. Y el paso siguiente, por lógica, es seleccionar las cargas de trabajo que intervienen, déjenme seleccionar aquí mejor, que intervienen en esta aplicación. Voy a seleccionar mis cargas de trabajo de la aplicación Ordering en el ambiente productivo. Y aquí se dan cuenta, son 23 estaciones, 23 servidores o 23 cargas de trabajo las cuales intervienen en esta, digamos, política de seguridad. Y yo lo que voy a hacer ahora es cambiar su modo de protección de un modo en donde originalmente solo teníamos visibilidad, aunque teníamos reglas implementadas, no estábamos haciendo ningún bloqueo, a una modalidad de bloqueo full enforcement. En este caso, literalmente lo que estoy haciendo es aplicar el principio de Zero Trust Segmentation,
habiendo definido previamente esas políticas. Una vez que yo defino este cambio de enforcement, hago una resincronización de políticas a todas las cargas de trabajo que tengan que ver con este alcance que yo definí, que esto es algo importante, para eso están las etiquetas. Y posteriormente, ya cuando la aplicación empieza a hacer su trabajo de full enforcement, yo ya puedo evaluar el resultado efectivo de esas políticas. Es decir, ya no me muestres los flujos desde una perspectiva de simulación, sino ahora muéstrame los flujos desde una perspectiva real, como los está procesando la carga de trabajo. Si llegó un nuevo flujo que no se había visto y que por ende no tenía una regla, y en ese momento se aplica contra la carga de trabajo, ese flujo inherentemente va a ser bloqueado. Y eso es lo que nosotros vamos a ver como resultado precisamente de una política Zero Trust Segmentation. Para concluir, simplemente algo importante y destacar lo que comentaba Carlos. Yo puedo tener una cantidad bastante grande de activos desplegadas mediante el uso de nuestra tecnología. El valor de las etiquetas es lo que nos va a permitir crear políticas en escala. Nos olvidamos de crear políticas por direcciones IPs. Imagínense esto en un entorno de Kubernetes, en donde muchas veces las direcciones o la infraestructura de cómputo, los pods, son totalmente efímeros, y aún así que yo tenga y la capacidad de proveer esta política y esta seguridad de forma dinámica. Entonces, Carlos, te paso el micrófono y bueno, me imagino que vamos a tener un espacio para preguntas. Muchas gracias, Dani. Justo estaba poniendo una nota aquí en el chat para todos nuestros participantes que pudieran adelantar sus preguntas, o también podemos aquí abrir el micrófono y atender algunas de las dudas que hayan tenido, comentarios, compartir alguna experiencia también. Y por supuesto, estamos para eh, muy, muy contentos de poderles responder y apoyarlos. Vamos a dar un tiempito, Carlos y Daniel, de nuevo darles las gracias de verdad por la información. Creo que es un tema tremendamente interesante, tomando en cuenta en que la clave en la ciberseguridad está en ese diseño estratégico, en esos procesos. La parte de la microsegmentación es clave para poder sí, pues elevar los niveles de seguridad. Es algo que tal vez no necesariamente es tan nuevo, pero todavía como que cuesta, ¿verdad? Que sigan desarrollándolo, y sobre todo cuando lo vamos viendo en diferentes ámbitos. No es lo mismo la aplicación, y tal vez ahí mientras se nos van sumando los comentarios o consultas, ¿qué podrían tal vez compartir, por ejemplo, de la diferencia en ámbitos muy, muy específicos, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, qué sé yo, la microsegmentación aplicada a la parte industrial, al OT, que, que tal vez a otro ámbito más digital. Sí, de hecho nos pregunta, le dejo a Daniel la pregunta que nos hace Johnny. Yo respondo la de Roberto, que también haciendo seguimiento con la tuya. Este, en dónde aplica? Realmente aplica en cualquier sistema conectado que requiera un mecanismo que sea importante y relevante para el negocio. Y ese negocio puede ser, me preguntan, ¿aplica para sector público? Aplica y muchísimo. Es bien relevante y muy buena la pregunta. Y te voy a poner pues un ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de regulación es mandatorio. Desde el punto de vista, pero olvidemos la parte que nos obligan a hacerlo. Pensemos como profesionales en seguridad. Entonces, ¿cuál es mi mejor herramienta que tengo para enfrentar un ataque? Es la prevención. Entonces, sí, no, la microsegmentación y los controles laterales no van a reemplazar y no duplican las funciones de los norte-sur que ya tienes operando. Entonces, es bien, bien importante también que asumamos que esta es, y como lo decían los analistas, es una tecnología que se va a adoptar de manera general en los programas de seguridad de todas las organizaciones. Entonces, sí es bien relevante
para el sector público, financiero, retail, educativo, para todo aquel negocio que tenga un sistema conectado y que si ese sistema falla, pierde dinero ese negocio. Entonces es bien importante resaltarlo. Y estamos trabajando en un proyecto interesante también con un cliente de gobierno. Dice, es que me atacan todo el tiempo. Y esta herramienta les ha ayudado a reducir ese índice de ataques de una forma exponencial y de manera drástica, realmente. Entonces, Claro. gran valor y sí, gracias por la pregunta, Roberto Lemaitre. Tenemos otra pregunta, Carlos, de Rosa, que dice que cómo se podría hacer en una red donde los equipos de seguridad están centralizados y en regionales solo hay un switch y un router. Hay segmentación por IP, pero todos se ven. ¿Qué se necesita para tener una segmentación adecuada? Sí. Ahí yo creo, Dani, puedes responder esa junto con la de Sí, junto Roberto. con la otra. Sí. Exacto. Ok. Perdón, con la de Johnny, sí. Sí, la otra pregunta, nada más para dejar el contexto, es, buenos días, solo para aclarar, trabaja con clientes con cada servidor o equipo. Y sí, en efecto, la tecnología de Zero Trust Segmentation, más allá de que sea, que así decidimos implementar la tecnología basada en un cliente o llamémosle un agente, hay que irnos un poco más antes al principio de Zero Trust Segmentation. Zero Trust Segmentation, digamos que el principio fundamental es partir la red en bloques más pequeños. Entonces, ese bloque más pequeño literalmente para nosotros se convierte en cada carga de trabajo que procesa datos. Desde un workstation puede ser, obviamente no es mandatorio desplegar la tecnología en todos los ámbitos, por nosotros felices, pero partimos de elementos más pequeños. Entonces puede ser desde un servidor, desde un pod en una infraestructura de Kubernetes, desde un endpoint, en un servidor de nube. ¿Por qué? Porque el concepto de Zero Trust Segmentation precisamente aplica para que cada carga de trabajo, cada elemento que integra la red, sea capaz de crear su propio perímetro de manera lógica, sin hacer cambios en la red. Nuevamente, como ya lo mencionamos, nuestro enfoque es programar el firewall local del sistema operativo de tal forma que en este principio de Zero Trust Segmentation estamos aplicando justo un concepto que se llama el Policy Enforcement Point. Policy Enforcement Point, ¿qué quiere decir? En dónde vamos a aplicar las políticas. ¿Y dónde las aplicamos? Literalmente en cada carga de trabajo. Por eso es que nuestra plataforma es una plataforma de alcance distribuido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 100, 500, 1000 agentes, nuestra plataforma va a poder crear políticas que se distribuyan a los endpoints o a los servidores que solo requieran estas políticas de seguridad. Esto incluso aplica, por ejemplo, si yo tengo una conectividad entre diferentes sitios y que de alguna forma, obviamente los sitios deben de tener un elemento de conectividad, puede ser un switch capa 2, puede ser un router capa 3, pero a final de cuentas, esto solo dan soporte a la infraestructura. Detrás de eso, en el sitio donde yo quiero tener visibilidad, hay elementos de cómputo. Entonces, por ende, estos elementos también se convierten como candidatos para poder desplegar nuestra solución. Ahora, ampliando un poco más en entornos, por ejemplo, de IT, OT, o en elementos en donde a lo mejor ni siquiera tengo la posibilidad de instalar un agente, porque a lo mejor puede ser un equipo cerrado, puede ser un appliance de propósito específico, que muchas veces no es factible instalar un software. O Ciertos pueden, elementos, o pueden ser cámaras, tabletas, cámaras de IP, dispositivos, exacto. que es lo que menciona también Johnny. Exacto. Si estos dispositivos de alguna forma generan conectividad por IP hacia alguno de los puntos en donde yo tengo desplegada la tecnología de Illumio, nosotros vamos a poder ver esos flujos y vamos a poderle dar un tratamiento a esos activos que aunque no tenga nuestro agente, literalmente yo pudiera crear etiquetas para poder agruparlos como dispositivos, por ejemplo, OT, y si bien al no tener un agente yo no voy a poder crear un punto de enforcement en ese dispositivo porque no hay ningún control que implementar, yo sí puedo implementar el control desde la perspectiva del equipo que recibe esa comunicación. Entonces, respondiendo a la pregunta, si yo tengo ambientes foráneos, ambientes conectados por una red, la que sea, con que yo pueda tener acceso a esos flujos y si potencialmente yo puedo desplegar nuestra tecnología siendo un endpoint, un servidor, literalmente yo voy a poder crear estas políticas de segmentación en ambientes. La ventaja de Illumio justo es que no dependemos de un elemento de red, porque no programamos la red, no cambiamos los flujos de red y aún así
bajo el principio de Zero Trust Segmentation, cada carga de trabajo define su propio perímetro. Y ¿quieres responder la de qué es nanosegmentación? Ok, sí. Nanosegmentación, igual no sé si tengas a la mano, Charlie, ahí como el de la pirámide. Es un concepto, y si nos enfocamos un poco más a teoría, hay un paper muy interesante que habla precisamente de como la estrategia de cibermadurez o madurez en la estrategia de Zero Trust Segmentation, en donde partimos que hoy en día todas las organizaciones ya tienen un control macro segmentación, un firewall tradicional que nos separa las redes por zona. Este es el punto de inicio donde muchas organizaciones se encuentran hoy en día y sin embargo, aunque es un control eficaz, hoy en día ya no es eficiente. ¿Por qué? Porque este tipo de controles no nos blinda del tráfico lateral que puede existir en las diferentes zonas. Por más que yo segmente una red, esa subred va a tener un movimiento lateral libre. En un entorno de Kubernetes donde yo tengo muchas veces que crear redes enormes para que toda la infraestructura de cómputo se pueda comunicar, es un efecto que aunque sea una infraestructura moderna, se sigue presentando el mismo fenómeno de redes, movimiento lateral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que yo voy avanzando, por ejemplo, yo les mostré el primer paso, tener visibilidad de los flujos y visibilidad. Si yo no tengo esta tecnología, literalmente estoy a ciegas, no tengo iluminación. Cuando yo tengo esta capacidad de visualizar flujos, yo empiezo, por ejemplo, por aislar aplicaciones críticas, que fue lo que les mostré en la demo. Estaba aislando la aplicación de ordering para que solo ciertas aplicaciones pudieran, digamos, conectarse. Si se dan cuenta, también hicimos una estrategia, por ejemplo, de una microsegmentación. Microsegmentación corresponde, por ejemplo, a crear las fronteras lógicas dentro de las capas de una aplicación. Pero en una microsegmentación yo podría decir, ¿sabes qué? Mi capa web con procesamiento con base de datos que se comuniquen todas con todas. Yo simplemente creo un anillo alrededor de la aplicación. En el interior, todas esas cargas de trabajo se pueden comunicar de forma libre. Cuando yo lo quiero hacer todavía más específico y decir la capa de load balancer solo se va a comunicar con la capa web por este puerto, capa web con procesamiento con este puerto y procesamiento con base de datos por este puerto, es donde yo estoy haciendo justo ya una segmentación totalmente granular, que eso lo podríamos llamar como una nanosegmentación, el poder restringir entre capas del aplicativo y por únicamente los servicios específicos. Y esto bajo una estrategia de Zero Trust Maturity Journey, que es precisamente lo que este es un paper nuevamente de un organismo de gobierno de Estados Unidos, es lo que se considera como una estrategia óptima de microsegmentación. Y por eso decía Carlos, no es algo que habilite en un solo día, sino es literalmente un proceso, un journey para llegar, digamos, a este punto. Había otra pregunta, decía, Sí, tenemos varias preguntas. ok, ¿qué pasa en el caso de dispositivos que no son servidores y equipos finales? Como en el caso de cámaras TV, eso ya creo que ya lo comentamos. En este caso, yo no puedo desplegar un agente. Sin embargo, si estos equipos participan con comunicaciones hacia equipos donde yo sí tengo un agente, literalmente los voy a poder ver y potencialmente los voy a poder modelar en nuestra solución como una carga de trabajo no administrada y yo podría crear políticas desde la perspectiva del equipo que sí tenga nuestra tecnología y que reciba flujos de ese tipo de componentes. ¿Qué otra pregunta? Déjenme ver. ¿Cómo se podría decir o explicar la nanosegmentación? Ya quedó contestada. Creo que son todas, ¿no, Charlie? Sí, creo que estamos listos. Muy buenas preguntas. Muchas gracias por el interés. Así es. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final del webinario. Creo que este es un tema que podríamos pasar horas de horas y el día entero conversando, pero bueno, tenemos que regresar a nuestras labores. De nuevo, Carlos y Daniel, un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Gracias a todos los que nos acompañaron y pues seguiremos en contacto y compartiendo más temas por nuestras redes sociales, invitados también a repasar este webinario una y otra vez, a compartirlo con sus amigos una vez que lo colguemos en nuestro canal de YouTube, porque tenemos que ir compartiendo este conocimiento con todas las personas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y por cierto, si van a estar en el RCA, ahí nos vemos. Tenemos un booth, una presencia importante. Con gusto podemos ahí darles una presentación, una demostración. Claro que sí. Excelente. Perfecto. Bien. Así que los esperamos también en San Francisco y buen viaje por allá, Carlos y Daniel. Claro que Muchas sí. gracias. Muy buen día. Gracias a todos. Gracias, Carolina. Excelente organización y muy Gracias. buena asistencia. Gracias. Gracias. Hasta luego.